Doña Salud Hernández, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo con una inquietud. Acaba de terminar o acaban de cumplirse las 72 horas del paro armado del ELN. Ujú. Después de saber lo que pasó y de ver lo que se vio, ¿usted le quitaría o le pondría algo a su columna en la revista Semana que ha causado, como muchas de las suyas, verdadera conmoción nacional? Pues, hombre, uno no tiene la verdad revelada. Seguramente, si la volviera a ver, algo corregiría. Pero vamos, digamos que en términos generales, el paro lo que ha demostrado es lo que sabemos, que el ELN, por desgracia, está enquistado en algún departamento como Arauca. En Arauca, por ejemplo, está totalmente enquistado. Y en otros departamentos, pues ha ganado un poder tremendo que no tenía, gracias a la expansión brutal de los cultivos de coca y a la minería ilegal. El departamento de Norte de Santander, el Catatumbo, es un desastre. El Catatumbo, el problema que tiene, y usted lo sabe, es el santuario venezolano. Es decir, mientras Venezuela tenga una dictadura, pero además es la dictadura que no había pasado, yo creo, en otro país, es la dictadura de la mafia. Es decir, es un concierto para delinquir, que gobierna un grupo de capos y de corruptos, gobierna Venezuela, y están aliados con todas las bandas criminales colombianas, de una manera u otra, y con las guerrillas, pues además los protegen. Entonces, mientras tengas una zona que tiene narcotráfico y además al otro lado de la frontera tienes a una banda criminal gobernando y aliados a ellos, pues va a ser muy difícil derrotarlos. Doña Salud, el ELN, ¿por qué se ha fortalecido como se ha fortalecido? Está en regiones donde antes no aparecía y en las regiones donde aparecía ejerce un poder mayor del que antes tenía. ¿Usted no cree que el ELN ha recibido mucho de las herencias o legados de las FARC y que eso la ha fortalecido o que la ha fortalecido su participación en el negocio de la cocaína en lo que antes no era tan fuerte? El problema para mí, fundamental, aparte que Arauca, digamos, es una situación diferente porque en Arauca existe la helenopolítica desde hace muchos años. Es decir, en las pasadas elecciones el que no iba a pedir permiso al ELN no hacía campaña. Es decir, no hacía campaña. Yo creo que, como decía en mi columna, que el gobernador debería explicar cómo es la política en Arauca y cómo se hace la política de la mano del ELN. Pero lo que usted me está diciendo, yo creo, es decir, el ELN no suele reclutar gente de las FARC. Debe ser algún caso esporádico. Ellos tienen su propia gente. Pero el problema principal es que cuando se van las FARC, ahí queda un espacio. El gobierno anterior vendió una serie de mentiras, entre ello que se iban las FARC y enseguida el dinero ese que ya no iba a necesitar el ejército para atacar a la FARC, iban a pavimentar poco menos que con oro todo el campo colombiano. Entonces, crea unas expectativas altísimas y lo único que hizo es no cumplió con lo que prometía, no cumplió con lo que decía la gente que iba a hacer, pero además dejó expandir el narcotráfico al límite tremendo, lo cuadriplicó. Entonces, obviamente, cuando tú tienes narcotráfico, tú necesitas una banda armada que te proteja. Entonces, lo único que hizo el ELN fue ir ocupando las zonas donde se habían ido las FARC en algunas partes, porque en otras las FARC han vuelto. Han vuelto, si es que alguna vez se fueron. Han vuelto. Y están de la mano. Ahora mismo, de todas maneras, nos están disputando FARC y ELN el control territorial. Más adelante tendrán algunas veces disputas en algunas partes, pero yo creo que los dos factores son la expansión del narcotráfico y el que el Estado obviamente no iba a ocupar esas zonas porque por las circunstancias históricas que hay. Y un tercer factor, que es el que me refiero en mi columna principal, es que aquí hay una permisividad absoluta hacia los grupos armados. Es decir, aquí hay un grupo de personas que lo único que hacen es, en lugar de vamos a combatir entre todos, todo el país vamos a combatir a las guerrillas, vamos a cerrarles todos los espacios. Vamos a, por ejemplo, mirar en Arauca cómo es esa alianza de municipios, de alcaldías, de todo, con los helenos, no porque quieran, sino porque no les queda más remedio. Cómo son algunas ONGs que tienen estrechos vínculos con los del ELN. No, en lugar de eso lo que hacemos es revestirlos de política, poco menos diferenciamos que el ELN
son guerrillas que merecen una negociación de tú a tú del Estado. Sin embargo, el EPL no, el EPL son narcos. Ah, no. ¿Y el ELN qué son? ¿Qué son? ¿Entiendes? Es decir, yo creo que esa manera siempre de mentirle al país sobre lo que es el ELN, de decirle al país que los líderes sociales no los están asesinando los del ELN, sino que poco menos que es el gobierno. Es decir, yo creo que justificar siempre la existencia de la violencia por diferentes razones es una de las de lo que alimenta el fortalecimiento de esta guerrilla. Salud Hernández, al país le pasa desapercibido un pequeño detalle. Usted vería en el fin de semana la noticia de la captura en Costa Rica de un cargamento que tenía entre 5,5, no lo han precisado todavía, entre 5,5 y 6 toneladas de cocaína. ¿Cuánto vale eso en el mercado de Rotterdam? Vale más de 5.000 millones de dólares, es decir, más del doble de toda la exportación de café del país en un año. En un año. Un cargamento de cocaína. Al país como que se le escapa la dimensión económica que tiene el problema de la cocaína. No entiende que la cocaína es el único gran negocio que hay en Colombia y que contra eso es muy difícil combatir si no se lo combate a fondo y de una buena vez. Sobre todo si no se combate la corrupción. Es decir, el narcotráfico no existiría sin corrupción. Eso no tengo la menor duda. Usted piense... Para procesar la base de coca necesitas insumos químicos. Para pasar muchas veces los insumos químicos por las carreteras necesitas comprar voluntades. Para meter unas máquinas, por ejemplo, me acuerdo, el río San Bingo, en el municipio de Mercaderes, en el Cauca, usted va hasta el río, que lo acabaron con la explotación de oro, solamente había una trocha para pasar esas máquinas, llegaron a tener 70 bulldozers llegaron a tener en el lecho del río. ¿Y por dónde pasaba? A mí me acuerdo, yo lo denuncié y se enfadó el alcalde del municipio de Bolívar, del municipio de al lado. Pero solamente puedes pasar por la trocha. Entonces, ¿y cómo pasas? A ver, para llegar al río. A ver, pues pagando y comprando demasiadas voluntades. Entonces yo creo que una de las formas que tendríamos que combatir entre todos es con la corrupción. Y la segunda, Colombia es un gran consumidor de cocaína, tremendo consumidor, se ha vuelto tremendo consumidor. Yo creo que cada vez que un colombiano que nos esté escuchando que se mete una raya de coca, que sepa que está contribuyendo a que el ELN se fortalezca, que los gaitanistas se fortalezcan, a que maten policías, a que haya más corrupción. Yo creo que la corrupción es la base de todo. La corrupción es la base de todo, claro que sí, pero es que hay que recordar también el poder corruptor del dinero y cuánto dinero tienen estos movimientos. Es que es el segundo negocio más grande del mundo después del petróleo, doña Salud. Ese detallito se nos escapa y por eso estamos viviendo en un país corrupto en manos de estos bandidos que son ELN, PL, FARC, pelusos, rastrojos, a uno que más le da, que se llamen de una manera o de otro. No tienen en el narcotráfico un denominador común absoluto que es lo que los identifica, los justifica, los impulsa. Es que el problema principal es lo que acaba de decir usted, por ejemplo, al mencionar todos los grupos. Para mí, ¿cuál es uno de los problemas? Si yo soy del ELN, yo me siento tranquilo. Yo soy comandante del ELN y yo me siento tranquilo. Porque resulta que el gobierno anterior y ese gobierno ha seguido insistiendo, no, el EPL, ese no es guerrilla. Porque la guerrilla, y existe todavía el delito político, el delito de rebelión, que es increíble que Colombia todavía tenga el delito de rebelión. Es decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a tener? Entonces, yo soy del ELN, estoy feliz porque sé que tarde o temprano se van a sentar a negociar conmigo, porque sé que me tienen que dar mínimo todo lo que le han dado a las FARC. Entonces, yo estoy delinquiendo. Es un movimiento político, es una organización criminal que lo único que le mueve es la plata. Pero resulta que yo hago una distinción. Yo gobierno, hago una distinción. Yo, esas voces que siempre salen, tanto santistas como extrema izquierda, no. Señores, perdón, es que estos hay que negociar con ellos porque es que ellos tienen un trasfondo político. La propia Iglesia dice lo mismo. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que alimenta al ELN, el saber
que a ellos los distinguen de otra manera, que los miran como si fueran de mejor familia. Es decir, a mí me mata el ELN, no, entonces es casi un crimen de político, pero me mata el EPL y eso es el crimen del narcotráfico. Pero, no sé, yo creo que nos hemos vuelto locos. Mire, yo sé que nadie escarmienta en cabeza ajena, eso es imposible. Pero en España, durante muchos años, decían que la extrema derecha era en realidad no existía la ETA, que la ETA era pequeña y que era la derecha la que alimentaba esos crímenes y la que hacía crímenes y se los hacía pasar por la ETA, porque la izquierda consideraba que era imposible, que la ETA era un movimiento político que había que respetar, hasta que empezaron a matar socialistas. Cuando la ETA empezó a asesinar socialistas y se dieron cuenta que eso no era nada que ver con la derecha y que eso no era un grupo político, sino una banda de asesinos, se pusieron de acuerdo la derecha y la izquierda en España a combatir la ETA y se consiguió darles unos golpes contundentes que hizo que prácticamente no existiera, aunque tiene un grupo político que ha negociado ahora con el gobierno socialista. Yo creo que mientras Colombia no haya un consenso en donde todos consideren que no estamos hablando con movimientos políticos, sino con criminales, yo veo muy difícil que se pueda acabar con una guerrilla como el ELN, la verdad. Ahí está el tema central. ¿Esos son movimientos políticos o son unos criminales? Y unos criminales movidos por el narcotráfico, que es el más grande negocio del mundo. Entonces, no reparamos en eso y nos volvimos un país drogadicto, que es lo más doloroso, que es lo más triste, que es lo más preocupante de todo, entre tantas cosas preocupantes. La juventud colombiana entregada a la droga, ese es el fin de los fines. O hacemos un frente común de verdad y a fondo y serio para combatir el narcotráfico, o vamos a estar perdidos en muy corto tiempo. Bueno, doña Salud, felicitaciones por su columna. Muchas gracias. Siga usted por donde va para que con frecuencia sacuda al país y para que nos oriente a nosotros desde aquí, desde la hora de la verdad, que le agradecemos inmensamente su presencia. Muchísimas gracias. No, gracias. ¿Me deja hacer una cuña publicitaria? Las que quiera, las que quiera. No, solamente una cuña. Yo sé, no es competencia directa de ustedes. Entonces, es que hoy a las 7 de la noche empiezo un programa en la televisión que va a hacer Semana Televisión. Yo sé que en su audiencia Semana no la quiere nadie, pero bueno, yo estoy ahí. Entonces, de 7 a 7:30 voy a tener un programa en semana.com, televisión digital, y hablaré de estos temas y de otros muchos. Bueno, vamos lo que quiero decirle, doña Salud, es que aquí en nuestra audiencia sí hay mucha gente que la quiere a usted. Bueno, muchas gracias. Y que la respeta a usted. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted, doña Salud. Bueno, que esté muy bien. Bueno, Salud Hernández, una gran periodista, una mujer valerosa que dice la verdad, dígala donde la diga. Es la verdad. Y eso hay que respetarlo en un país donde le hacen tantos esguinces, tantas carambolas raras para no llegar al punto crucial, al de la corrupción. Un país que se corrompe porque está negociando con criminales, que no con jefes políticos. Salud Hernández, la gran periodista que desde hoy a las 7 de la noche empieza su programa televisivo, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. 7 de la mañana en punto.